Y acá tengo un par de datos curiosos para ustedes. La primera es que todo el movimiento independentista, todo el movimiento que traía libertad, que empezó primero por Norteamérica, fue bajando hasta llegar a Sudamérica, y ahí participaron pues don José de San Martín, que venía por el sur, y participó Simón Bolívar, que venía de la hermosa tierra, ¿de dónde? De Venezuela, del Libertador, ¿no es cierto? Bien, ahora, todo este movimiento independentista nace en la Biblia, y te voy a contar por qué. La primera nación en ser libertada en toda América es Estados Unidos. ¿Y dónde empieza este deseo de liberar a los esclavos? Con los puritanos que vinieron en el siglo XVII en el Mayflower, desembocando en las costas de Plymouth, en Estados Unidos. Y ellos son los que empezaron a esparcirse por lo que se conoce como los 13 estados de los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, ellos venían con un mensaje muy claro de la Biblia. Ellos sabían que todos los seres humanos habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto merecíamos ser seres humanos libres, iguales, sin importar el color de tu piel, sin importar tu clase social, sin importar tu nacionalidad. Merecíamos ser libres. Y entonces ahí es donde empieza a gestarse el movimiento independentista. ¿Ok? Eso unos años después derivó pues en la liberación de Estados Unidos y de otra serie de naciones, que terminó un 28 de julio de 1821 en el Perú. Ahora, ese es el primer dato curioso. El segundo dato curioso es que uno de los documentos más importantes de cada nación cuando era liberada era su himno nacional, porque ellos no ponían ahí palabras bonitas, palabras que rimaran, simplemente poéticas. Ellos querían que el himno nacional de cada país reflejara algo que sea realmente importante, que formara parte de la identidad de esa nación. Y entonces cada palabra que está escrita en los himnos nacionales de cada estado que fue liberado son palabras que fueron pensadas a propósito. ¿Ok? Entonces es por eso que creo que hay cosas que podemos aprender el día de hoy acerca del himno nacional y que tienen algo que ver con la Biblia. Entonces, dos cosas para comenzar. La primera es que el deseo de liberar a los hombres nació en la Biblia con los puritanos, que eran en ese momento no se les llamaba evangélicos, se les llamaba puritanos, pero eran hombres y mujeres creyentes que creían con todo el corazón en el Señor. Y eso los llevó a hacer una serie de sacrificios increíbles. ¿Ok? Pero la segunda, ya les decía, que toda esta libertad se plasmó finalmente en algunos documentos que identificaban a cada nación, y uno de estos era el himno nacional. ¿Ok? Ahora, el himno nacional comienza con la siguiente frase, dice: somos libres, ¿no es cierto? Y la primera frase en la que yo quiero meditar es justamente en qué cosa tiene que ver la libertad con la Biblia. Y entonces Isaías capítulo 61 dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, si ustedes me preguntaran a mí: pastor, si tuvieras que resumir todo el mensaje de la Biblia, ¿en qué se resume? Y el mensaje de la Biblia es un mensaje de libertad. Es un mensaje de libertad. Es Dios queriendo liberar al hombre. Pero la pregunta es: ¿de qué? Y la respuesta me lleva a la primera frase de nuestro himno nacional, que dice: somos libres. Y el principal problema del ser humano no fue la esclavitud. Por supuesto que la esclavitud es un problema. El principal problema del ser humano no es la discriminación, que por supuesto es un problema. El principal problema del ser humano es el pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no es una muerte que vas a pagar por 10, por 100 o por 1000 años. Es una muerte que vas a pagar por toda la eternidad. La consecuencia de haber pecado es estar separados de Dios por toda la eternidad. Y ese es el principal de los problemas. ¿Ok? Ahora, la Biblia también es clara respecto de esto. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado. ¿Ok? Todos. No hay uno solo que se salve. Todos hemos... De hecho, el salmista dice: en pecado fui concebido. Tú ni siquiera estabas en estado fetal cuando tú ya estabas en pecado. Cuando el cigoto masculino se junta con el cigoto femenino, ese es el momento que le llaman los médicos el de la concepción. En el momento de la concepción tú ya estabas en pecado, y eso evidencia que hemos heredado el pecado de Adán. ¿Ok? Ahora, muchas personas dirán: pastor, ¿pero qué culpa tengo yo si Adán fue el que pecó? ¿Por qué tengo que heredar? Bueno, no sé por qué tenemos que heredar el pecado de Adán. La situación real es que la heredamos, y es lo que dice la Biblia. Pero imagínate por un instante que no heredases el pecado de Adán. Cuando naces,
creces y empiezas a madurar y te independizas, dime una cosa, ¿crees que habrá algún hombre o alguna mujer que no comete un pecado en su vida? Lo cierto es que no solamente somos concebidos en pecado, sino que cuando nacemos pecamos, vivimos pecando continuamente. No importa si tú eres anciano, adulto o niño, no importa si tú eres blanco, negro, cholo, gringo, chino, no importa en el país que hayas nacido, todos los seres humanos pecamos. Y entonces ya no solamente es que tú has heredado el pecado de Adán, sino que tú tienes tu propia mochila de pecados. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y esto es real para todos los seres humanos. Algunas veces personas me han preguntado, pastor, te apuesto que no puedes demostrarme que todos los seres humanos pecamos. Y yo le digo, te apuesto a que sí puedo demostrártelo. Y bueno, ustedes ya escucharon este ejemplo, pero lo voy a volver a poner para que sea una evidencia de que todos los seres humanos tenemos esta naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese momento en la vida donde han dicho, el lunes comienzo la dieta? ¿Sí o no? O de repente tú has dicho, en año nuevo, el 1 de enero, dejo el alcohol, no sé, lo que sea. O de repente, el año 2022, ese es mi año. Ese año empiezo a hacer dieta, ese año empiezo a hacer ejercicios, ese año, no sé, me baño todos los días, no sé, lo que te hayas comprometido. Todos hemos tenido un momento así, ¿sí o no? ¿Y cuántos han cumplido ese propósito que se han hecho? Por alguna razón, la dieta la empiezas el lunes. El asunto es que no sabes qué lunes, el próximo lunes, y el próximo lunes llega y te preguntan, ¿y empezaste la dieta? Y tú dices, no, el próximo lunes, y el próximo lunes, y el próximo lunes, y el próximo lunes nunca llega. ¿Sabes por qué? Porque no somos capaces de mantener nuestros propios estándares, nuestros propios compromisos. Entonces eres mucho menos capaz de cumplir con los estándares y los compromisos delante de Dios, que son mucho más altos. Entonces eso demuestra lo incapaces que somos para lidiar con el pecado. Ahora, el problema viene aquí. El problema es que un Dios justo no puede dejar de castigar el pecado. ¿Qué opinarías tú de una persona que de repente atropelló a un familiar tuyo y lo mató? Y viene el juez y le dice, bueno, has cometido un crimen, vas a tener que pagar por eso. Pero el tipo dice, no, lo siento, no quise, me quedé dormido, estuve borracho, lo que fuera, pone la excusa que sea. Y el juez lo perdona. ¿Cómo te sentirías tú que se ha muerto tu víctima, tu familiar? ¿Te sentirías bien o no? No, te sentirías mal. ¿Por qué te sentirías mal? Porque se ha cometido una injusticia. No es justo que alguien ha cometido un crimen y no pague por ello. Y la Biblia dice que Dios es un Dios justo, por lo tanto Él tiene que castigar. Y esa es la mala noticia. Tú y yo hemos pecado y la justicia de Dios implica que Él tiene que castigar. Pero la gran noticia es que tú no tienes que pagar por ese castigo. El pecado tiene que ser pagado, si no sería un Dios injusto. Pero la buena noticia es que es un Dios tan bueno que Él mandó a su Hijo para que tú no cargues con una mochila que no puedes cargar, sino que en lugar de eso su Hijo amado la cargue por ti. Entonces la cruz, que para algunos es locura, porque dicen, y me encanta poner también este ejemplo, veo tantas veces en internet una tontera grande. La tontera es cuando te ponen, ¿no? Solo un Dios loco manda a su Hijo para matar a su Hijo, perdón, no sé si han escuchado eso, ¿no? ¿Cómo Dios, no entiendo cómo Dios hace que el hombre peque y luego como pecó tiene que cobrarle, y como le tiene que cobrar manda a su Hijo para matarse a sí mismo? O sea, entran en locuras, entran en tonteras. ¿Se han dado cuenta o no? Pero no entienden que la cruz es algo tan genial, es algo tan que te rompe el cerebro, porque en la cruz de Cristo se cumple la justicia de Dios, porque el pecado tiene que ser pagado, pero el amor de Dios, porque Él no va a permitir que tú pagues, porque sabe que tú no puedes pagar. Y entonces así se cumple el plan salvador y el plan redentor de Dios. Él es justo, Él va a cobrarte el pecado, pero no va a hacer que tú lo pagues, va a hacer que Cristo lo pague. Y lo más estupendo de esto es que tú no tienes que hacer ningún esfuerzo, simplemente tienes que aceptarlo, recibirlo, creerlo. Ningún regalo te pertenece a menos que tú lo recibas. A nosotros en el banco, yo trabajé durante 15 años en bancos, y a nosotros en el banco a veces por las actividades que hacemos tenemos clientes que nos vienen y nos quieren regalar algo. Y nosotros nos han enseñado que nosotros no podemos recibir ningún regalo de ningún cliente. No sé si te has dado cuenta, algo parecido pasa en WOM. Presta atención, yo no voy a WOM hace mucho tiempo, pero si tú vas a WOM te vas a dar cuenta que los chicos que te atienden en WOM no tienen ningún bolsillo en ninguno de sus prendas. ¿Sabes por qué es eso? Porque ellos no pueden aceptar nada de los clientes. Es parte del servicio de WOM. Entonces, el primer punto es que tú has pecado, todos hemos pecado, nadie puede pagar por su pecado, nos tocaría recibir la muerte. Como Dios es un Dios justo, por supuesto que va a requerir un pago por el pecado, pero porque Dios es un Dios amoroso, por supuesto que Él va a pagar por nosotros.
Pero ese regalo no puede ser tuyo a menos de que tú lo recibas. No tienes que hacer más nada, solo abrir tu mano, recibir. ¿Ok? Y eso es lo primero que nos recuerda el himno nacional. Los libertadores entendieron la importancia de la libertad. Los libertadores entendieron la gravedad de la esclavitud. Nadie que es esclavo es feliz. Ellos entendieron la importancia de la libertad y la gravedad de la esclavitud. Y por eso iniciaron toda una campaña en donde miles de personas murieron, miles de personas derramaron su sangre para que venezolanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos y toda Latinoamérica pueda experimentar la libertad de la esclavitud de aquellas naciones que nos gobernaban. En nuestro caso era España. Pero nosotros tenemos un problema más grande que ese. Nosotros tenemos el problema del pecado que va a requerir nuestra eternidad. Y es por eso que el Señor diseñó este plan tan hermoso que terminaba en la cruz y que empezaba en la cruz para que tú y yo seamos libres del pecado que nos esclavizaba. Entonces es la primera cosa que nos recuerda el himno nacional. Ahora, la segunda cosa que nos recuerda el himno nacional está en la siguiente parte. Dale clic, por favor. Ya nos habíamos ido hace rato a Somos Libres. La siguiente parte dice, seámoslo siempre. Y esto la Biblia lo refleja en Juan capítulo 15, verso 5. El asunto no solamente es experimentar la libertad, el asunto también es mantener la libertad. Nuevamente, ok, somos libres, pero que eso no te dure 2-3 días. Seámoslo siempre. No sé si ustedes consumen Netflix. A veces hay cosas interesantes en Netflix, casi nunca, pero a veces. Y hay una serie que se llama El Último Bastión, creo. Es una serie peruana que trata de reflejar la época en donde don José de San Martín pronunció la Declaración de la Independencia, ¿no? Pero los días antes, los días después de que San Martín pronunció la independencia, los peruanos estaban tristes porque aunque se había pronunciado la independencia, todavía había asedio español. Y entonces ellos no sabían si eran o no eran. No, estaban tristes porque ellos pensaban de que la libertad les había durado unos días y bueno, ciertamente tuvieron razón porque Perú tuvo que seguir luchando por su libertad hasta que la libertad se terminó de cerrar en la Pampa de la Quinoa en 1824, ¿sí? Ahí se selló la independencia, ahora sí, de veritas, como dice el Chavo del Ocho. Los españoles se fueron y Perú por primera vez fue realmente y completamente libre y así hemos sido hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces el asunto de la libertad no solamente es tener la libertad, es mantener la libertad. Y eso cómo se refleja en la Biblia. En la Biblia entendemos que la libertad que viene de parte de Dios es una libertad gratuita, lo cual no quiere decir costosa. Le costó la sangre a Jesucristo, le costó el sacrificio, le costó la humillación, pero para nosotros es gratis. Tú en tu justificación no tienes que hacer nada. La Biblia dice que a nosotros se nos imputa la justicia de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un acto legal mediante el cual se te traslada la justicia de Cristo y a Cristo se le traslada tu injusticia. Por lo tanto, Él es crucificado y tú eres perdonado. Pero si te das cuenta, tú ahí no participaste. No te costó nada a ti. Para ti es gratis, para ti es fácil. Solo tienes que estirar la mano y recibir. ¿Cómo se recibe? Creyendo. Pero en la cuestión de mantener tu libertad, la cosa es totalmente distinta, porque la Biblia dice que se espera que aquellos que somos libres mantengamos esa libertad. ¿Y cómo se mantiene esa libertad? De hecho, agarrados ¿de quién? De Cristo. Déjame darte una mala noticia. Hace unos años la iglesia estaba muy obsesionada con hacer que la gente repita esta famosa oración, la oración del pecador, ¿no? Señor, he pecado, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida y ta. El problema es que creíamos que cuando la gente hacía esa oración ya era salva y teníamos un grave error, porque la gente no es salva simplemente por repetir como un loro una oración. La gente es salva porque cree verdaderamente en Cristo Jesús, y aquel que ha creído verdaderamente en Cristo Jesús lo acepta no solamente como su Salvador. Este es el gran problema de la iglesia. Nos gusta aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero no queremos aceptarlo como nuestro Señor. Queremos la salvación, pero rechazamos el señorío. Queremos el regalo, pero rechazamos la responsabilidad. Y la Biblia enseña que seguir a Cristo implica convertirme en un discípulo de Él. Un discípulo de Él aprende de Él como su maestro, obedece las enseñanzas del maestro y camina como caminó el maestro. Ahora, la Biblia promete que el resultado de esa relación con Él es que lleva mucho fruto. Es inevitable que alguien que tenga una relación con Cristo Jesús no lleve fruto. Así como es inevitable que la vid
que está plantada en esa hermosa tierra del Lunahuaná no entregue uvas, es inevitable que tú, teniendo una relación con Cristo Jesús, no des fruto. Es una consecuencia, es algo espontáneo, es algo que ocurre, es algo que no se puede evitar. Ahora, la Biblia en Gálatas nos revela de qué fruto está hablando aquí. Algunos predicadores han usado mucho este versículo para exigirle a la gente que traiga más gente y más gente y más gente. Y aunque es importante porque ese es el mandato que tenemos del Señor de hacer más discípulos, y de eso voy a hablar todavía en un rato, lo cierto es que cuando la Biblia habla de fruto aquí, no está hablando de traer más gente, no está hablando de traer más ofrenda, aunque también eso es importante, está hablando del fruto en tu vida espiritual. Ok, déjame leerte Gálatas. Dice la Biblia, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces amas más a la gente. Gozo, vives más alegre, más contento. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estos son los frutos. Cuando tú tienes una relación con Cristo Jesús a través de la Biblia, a través de la oración, a través de congregarte y compartir con tus hermanos en la casa de Dios, entonces ese fruto empieza a aparecer en tu vida. De pronto eres más feliz, de pronto tienes más paz, aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad. Vives tranquilo, sonríes, juegas con tus hijos, respetas a la gente, eres más manso, tienes paciencia, aún en la cola del banco, aún en la cola del metropolitano, eres feliz, vas contento con tu teléfono ahí leyendo tu versículo, no sé. ¿Por qué? Porque tienes una relación con Cristo Jesús. Y eso te hace feliz, eso te hace más gozoso, eso te hace un hombre, una mujer de paz, una mujer mansa, paciente con el esposo, con la esposa. Hay otra cosa interesante con respecto a esto, y es que la gente se ha matado durante años haciendo la misma pregunta. Ellos dicen, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? A mí me han hecho muchas veces esa pregunta y yo muchas veces le he respondido y espero que acá ustedes sepan la respuesta. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Vamos, en coro todos, díganlo, por favor, fuerte, no me decepcionen. La Biblia es clara cuando dice que la salvación no se pierde. La gente hace esta pregunta porque tiene miedo que un día al morir no vaya para arriba, sino que se vaya para abajo. Pero la buena noticia es que la salvación no se pierde. ¿Y sabes por qué no se pierde? Porque la salvación no depende de ti. La salvación depende de Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo entendió esto. Por eso él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tú crees que hay algún poder satánico, oscuro, demoníaco que nos pueda apartar nosotros del amor de aquel que nos amó? Pablo lo entendió, por eso que él lo decía. Él no lo decía porque estaba dudoso. Él sabía la respuesta, pero él lo decía porque él quería que la iglesia lo supiera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hay otro versículo que dice que a las ovejas de Jesucristo él las guarda en su mano. Y entonces, no sé qué opinas tú de tu Dios, pero mi Dios es tan fuerte que Satanás no puede acercársele ni a kilómetros al Señor, mucho menos quitarle algo que Él tiene en su mano. Es más, déjame decirte algo bien simple. Si tu salvación dependiera de ti, tú hace rato ya lo hubieras perdido. Pero gracias a Dios que la salvación no depende de ti. Gracias a Dios que la salvación no depende de ti. Entonces la pregunta importante no es si la salvación se pierde o no se pierde. La pregunta importante es si yo soy salvo o no soy salvo. Si tú eres salvo, gloria a Dios, porque ya no vas a perder tu salvación. Tú puedes estar convencido que al cerrar los ojos de esta tierra, tú la vas a abrir inmediatamente al paraíso celestial. Pero entonces la pregunta importante no es si tú vas a perder o no tu salvación. La pregunta importante es si eres o no eres verdaderamente salvo. Porque déjame decirte, las iglesias están llenas a veces de gente que simpatiza con la Biblia, que se sabe los cantos, que llega todos los domingos, puede ofrendar, puede diezmar, puede servir en la casa de Dios y aún así no es salva. Y la evidencia, la marca para saber si alguien es salvo son los frutos. Voy a volver a repetir lo que dice Gálatas. Gálatas dice, pero los que son de Cristo, o sea, los hijos de Dios, los que son salvos, ellos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y son ellos los que tienen estos frutos. Han dicho por ahí que la salvación no es por obras, pero sí para obras. Pero yo lo voy a modificar un poco. Yo voy a decir que las obras no te salvan. Las obras no son para que tú seas salvo. Las obras son la evidencia de que tú ya eres salvo. O sea, tú no desarrollas más paciencia, más mansedumbre, más templanza, más dominio propio, más bondad para ser salvo. Tú no tienes que pagar ni 2 centavos para ser salvo. Pero tú,
Cuando tú empiezas a ser más amoroso con la gente, cuando tú empiezas a ser más manso con los que te sacan de quicio, cuando empiezas a tener más paciencia con aquellas personas que no puedes ni tolerar, entonces eso es una evidencia de que tú ya eres salvo. Porque repito, una relación con Cristo Jesús tiene la consecuencia natural de que algo en tu vida empieza a cambiar. De pronto empiezas a hablar diferente, de pronto empiezas a pensar diferente, de pronto empiezas a reaccionar diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación con Cristo y esa relación es como dice el versículo. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Al estar nutridos de Él, de su vida, de sus enseñanzas, de su mensaje, eso está haciendo algo en tu interior que va revolucionando toda tu forma de pensar, y tu forma de pensar está empezando a alterar tu forma de vivir. De pronto ya no haces trampa. De pronto cuando te dan vuelto de más, tú lo devuelves. De pronto cuando ves que a alguien se le cae un billete, tú se lo entregas. De pronto tú trabajas y eres el mejor trabajador de tu empresa, no solamente para que pongan tu foto en la página web como el trabajador del mes, sino porque tú quieres honrar a Dios aún con tu trabajo, porque se puede honrar a Dios incluso en esos entornos. Y entonces el segundo verso de nuestro himno nacional nos recuerda que tenemos que mantener nuestra salvación. Nuestra salvación tiene que dar fruto. No queda simplemente con que, oh, gracias, Dios me salvó, eso fue gratis, gloria a Dios, ahora espero sentado en la iglesia hasta que me muera y me vaya al paraíso celestial. Eso no queda ahí. La segunda parte de tener una relación con Cristo es crecer en tu fe. Tu relación con Cristo inmediatamente te va a llevar a ese crecimiento, te va a llevar a tener esos frutos. Algo en ti va a cambiar. Yo te he escuchado mucho en mi trabajo que a veces yo, sin decir nada, la gente me dice: yo sabía que había algo distinto en ti, porque no tomas licor, no hablas lisuras, no haces esto y no haces el otro, porque los frutos del Espíritu Santo se están empezando a reflejar en la vida de uno. Y eso tiene que pasar en todos nosotros, ¿ok? Pero la tercera parte, y con esto quiero terminar, ya estamos en ahora sí, el voto solemne. La tercera parte, y con esto quiero terminar. Los libertadores entendieron que ellos tenían un compromiso delante de Dios con la libertad. Voy a repetir el último verso, ¿no? Dice: antes niegue sus luces del sol. O sea, eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Mejor dicho, están diciendo eso. ¿Ustedes esperarían que alguna mañana el sol no salga más? Eso sería algo rarísimo. Eso sería una catástrofe, ¿cómo le llaman? Astronómica, ¿no? Astral, cósmica. Algo a nivel cósmico tendría que pasar para que el sol no vuelva a salir, ¿verdad? Estos libertadores ponían eso en el himno. Decían: antes niegue sus luces del sol a que nosotros faltemos al voto solemne. ¿Cuál era el voto solemne que tenía la patria y la elevó al eterno, al cielo? Ellos decían: tenemos un compromiso con la libertad. Hoy estamos pronunciando la independencia del Perú, pero esto es nuestro compromiso, es nuestro voto. Nosotros estamos comprometidos con que los peruanos sean libres por el resto de sus vidas. Ellos lo comprendieron y lo plasmaron en el himno nacional. Y nuevamente, nosotros tenemos un mandato mucho más elevado que el de ellos. Ellos tenían el mandato de liberar en el planeta Tierra a un país llamado Perú. Pero nosotros tenemos el mandato de Dios de extender esa libertad, que trae una libertad que no solamente se restringe a un país, que no solamente se restringe a un continente y que no ocurre solamente en el planeta Tierra por un lapso de tiempo. Tenemos el compromiso de extender la libertad que dura para siempre. Porque si nosotros no lo hacemos, gente va a ir a dar al infierno. En el mundo, escucha esto, en el mundo, cada 3 segundos muere alguien. En el mundo entero, cada 3 segundos muere alguien. Si ese alguien no escuchó de Cristo Jesús, se va a pasar una eternidad sin Él. Y tú y yo somos los responsables de eso. Dice la Biblia, mira, y me cansé de hablar de Mateo 28, porque una vez alguien me dijo: en la Biblia en realidad no se habla acerca de hacer discípulos. El único versículo que usan los pastores para decir que hagan discípulos porque quieren llenar su iglesia es Mateo 28. Bueno, yo puedo demostrar que tengo más de 50 versículos que demuestran que tenemos el mandato de Dios para ir y hablarle a otros de Cristo Jesús, y este es uno de ellos. Regresa, por favor. Lucas dice: porque así nos ha mandado, no dice nos ha sugerido, no dice nos ha recomendado, ¿qué dice? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los de los gentiles, a fin de que seas, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esta orden? Para que seas salvación hasta lo último de la tierra.
Decía Lucas porque Lucas es el autor de Hechos también. Hechos es la segunda parte, es Lucas Reloaded, es Lucas capítulo 2. No, Lucas segunda parte. Mira, cuando mi jefe me recomienda algo, yo no espero a que él diga que es una orden. Él apenas me dice: Lisandro, creo que deberías llegar siempre 10 minutos antes de las 9. ¿Tú crees que el día siguiente yo voy a llegar a las 9 en punto? No. ¿Por qué? Porque es el jefe. Porque es la jefa. Ella me paga, ella me califica a fin de año y mis bonos económicos dependen de ella. Sí, digo ella porque tuve muchas jefas. Solo un jefe creo que tuve, varón o dos. Después todas me tocaron mujeres. Pero acá ni siquiera el jefe te está recomendando. Número uno, él no te paga, él no te da tu bono de fin de año, él sostiene tu existencia. Si él dejara de sostener tu existencia por tan solo un nanosegundo, tú ya no estuvieras vivo. Y él no te está sugiriendo, él no te está recomendando, él te ha mandado para que tú seas salvación, para que seas luz hasta lo último de la tierra. Yo quiero terminar con una historia. Hay un libro que está empezando a imprimirse por millones en el mundo entero y me gustaría pedirles que hagan un ejercicio. Búsquenlo ahorita en internet, se llama Yo Soy N, la letra N, Yo Soy N, búscalo por favor en internet. Todos los que tengan internet, en donde tú quieras, búscalo. En Amazon si quieres, en Amazon están creo que todos los libros del mundo. Ahora en Google mucho mejor. Hasta mi libro, que ni siquiera está en Amazon, está en Google, el libro de matrimonios. Pero busquen por favor Yo Soy N. ¿Ya están buscándolo? Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien lo encontró? Les aseguro que ni uno solo de ustedes lo ha encontrado. Y les voy a explicar por qué. Este libro no puede salir en ningún medio público, porque este libro habla de lo que está ocurriendo ahorita en Irak y en Medio Oriente. Habla acerca de ISIS, un grupo terrorista que, si ustedes han prestado atención en los últimos años, ha matado muchísimos cristianos. ¿Qué está pasando con ISIS? ISIS está ahora mismo en la ciudad de Nínive, de donde han votado cerca de 1 millón de cristianos. De ahí les han dejado sin nada. Ellos tuvieron que dejar sus casas, ellos tuvieron que dejarlo todo y salir huyendo porque los están matando. Les están cortando la cabeza y publican eso en internet. Y hace como unos 50 años hay un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, que está mandando cristianos encubiertos para predicar el evangelio en este lugar, porque en este lugar no quieren que el evangelio se predique. Y cuando ellos llegan y son identificados, porque ellos tienen que ir con papeles falsos, con nombre falso, de los cristianos que tienen iglesias clandestinas, ellos se reúnen. ¿Sabes cuántos miembros son las iglesias allá en ese lugar? Son de 4 o de 5 personas, porque si se reúnen más los capturan. Y ellos no se reúnen en un local bonito como este, con luces y con instrumentos. Ellos se reúnen en el desierto. Y ellos no tienen acceso a una Biblia como tú y como yo. Uno lleva un pedazo y se lo mete debajo de la ropa interior, otro mete otro pedacito, se lo mete en las medias, y otros memorizan versículos y así estudian la palabra. Y cuando los cristianos encubiertos llegan y los descubren, los marcan con una N árabe, que es como una U con unos puntitos. ¿Sabes por qué los marcan con una N? Porque les dicen los nazarenos. Y los obligan a tomar una de 5 opciones. La primera opción es la más fácil: regrésate a tu país. La segunda ya no es tan fácil. La segunda es: danos, si tú quieres quedarte aquí, tienes que darnos un impuesto para la yihad, la guerra santa, de $50,000 por persona. Si no, atente a las consecuencias. Y les marcan a ellos, marcan sus casas, marcan a sus hijos, sus vehículos, sus negocios. Tienen una N, una N, una N, una N árabe. La tercera ya empieza a complicarse, porque les dicen: ok, te quieres quedar y no quieres pagar tu impuesto, entonces vas a renunciar a tu fe y te vas a convertir a la nuestra.
Pero la cuarta y la quinta son las más duras, porque la cuarta es: entréganos a tus hijas mujeres, todas las que son hijas mujeres, a la guerra santa. ¿Eso qué quiere decir? En pocas palabras, nuestros guerrilleros, nuestros terroristas necesitan prostitutas. Entonces, ¿tú quieres quedarte acá? Todas las mujeres menores de 35 años, menores de 40 años, las vas a entregar a la guerrilla. Y la quinta opción es: te vas a morir. Te vas a morir. Pon el último slide, por favor. Mateo capítulo 5, verso 14 dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Simón Bolívar, Don José de San Martín, todos los próceres, todos los precursores entendieron lo importante que era la libertad y lo grave que era la esclavitud, pero ellos se comprometieron con una libertad que era insignificante comparada con la libertad que el ser humano necesita, que es la libertad de su alma por el resto de la eternidad. Y tú y yo somos responsables de llevar esa libertad, de extender esa libertad. A un hombre, yo vi un video, no se los puedo enseñar porque es muy crudo, pero estos chicos de las voces de los mártires tienen algunos videos muy crudos, y había un hombre que lo tenían colgado con los pies para arriba y le estaban dando con un palo en los pies, y era algo desgarrador. Y el tipo que lo estaba castigando le decía: ¿por qué no te callas? ¿Por qué no dejas de predicar? Si tú ya lo perdiste todo. Ya matamos a tu mujer, ya violamos y matamos a tus hijas, ya matamos a tus hijos, ya no tienes nada que perder. ¿Por qué sigues predicando? Y él le respondió una cosa. Él le dijo: si mi vida me perteneciera, yo hubiera renunciado. Pero como mi vida no me pertenece, como yo tengo un amo a quien servir, entonces no me callo. Y es una cosa desgarradora, porque este tipo no lo dejaban ni orar, y en una de esas lo ven orando y lo muelen a palos, y el tipo está casi desmayado, y le decían: pero ¿por qué oras si tú lo has perdido todo? Trabajo, casa, familia, ¿por qué oras? Y el tipo le responde: yo estaba orando por ti. Quien cuenta la historia es el verdugo. Porque él pudo sentir el amor de Dios a través de estas personas que estaban siendo castigadas y torturadas por su propia mano. Esto pasó en una cárcel en Rumania, a la que le llaman la celda 4. A la celda 4 van todos los presos que ya están para morir. Y esta celda 4, en donde se convirtió este verdugo, tiene dos estadísticas bien impresionantes. Y con eso termino. La primera estadística es que de esta celda 4 jamás, nunca nadie regresó vivo. Todos los que iban a la celda 4 iban a morir. Pero la otra estadística, y creo que es la que más importa, es que en esta celda 4 todos los que murieron llegaban ateos, pero ni uno solo murió ateo. Todos murieron convertidos a Cristo. ¿Por qué? Porque habían cristianos valientes que entendieron que la libertad del pecado y de la muerte eterna es importante, y que nosotros, que ustedes son los responsables de comunicar este mensaje a la gente. La gente de afuera vive sus vidas y va y trabaja y hace el día a día y no entienden lo que está pasando, pero realmente a nivel espiritual hay una guerra y hay una lucha, y la consecuencia de no pelear esta guerra es que muchas personas están yendo a una eternidad sin Cristo, y nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? Somos libres gracias a Dios, que Él nos dio la libertad. Seámoslo siempre, aunque Él nos dio la libertad. Si es responsabilidad nuestra cuidar esa libertad y crecer en esa libertad, pero además antes niegue sus luces de sol a que faltemos nosotros a nuestro voto solemne, comprometidos con la libertad. La Biblia
Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. La sal sirve para preservar lo que se está pudriendo. La sal sirve para darle sabor a la comida. Pero si la sal no sirve, ¿sabes qué se hace con la sal? Se le tira en el suelo y se le pisotea. ¿Qué vas a hacer tú?